Pablo le dijo en versículo 19 de 1 Tesalonicenses 5, no apaguéis el Espíritu. El Espíritu Santo mora en la vida y en el corazón de cada verdadero creyente. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, dice, en el cual también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pablo está hablando a todos los creyentes en Éfeso. Ustedes todos han sido sellados con la presencia y la persona del Espíritu Santo de Dios. Él tiene poder. Es un regalo de Dios según el libro de Hechos capítulo 2. Dios regala el Espíritu Santo a los que creen en Cristo. Los que somos hijos de Dios no tenemos que pedir que Dios nos mande su Espíritu Santo, porque ya lo envió, ya nos selló, ya está dentro de nosotros. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 dice, vosotros sois el templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces tenemos el Espíritu Santo. Él es poderoso. Él quiere obrar en tu vida y en mi vida. Él quiere guiarnos, como recién cantamos. Cuando cantamos Me guía Él, específicamente es el Espíritu Santo quien nos guía a nosotros. Él quiere iluminarnos. Quiere ayudarnos a conocer y entender la palabra de Dios. Él es un poder, Él quiere convencernos del pecado. Es Él quien dice, cuando hacemos algo o pensamos algo que está mal o hablamos algo que está mal, es Él quien nos está diciendo, eso fue una mentira y está mal delante de Dios. Él quiere convencernos de pecado, dice la palabra de Dios. Pero aquí Pablo, guiado por Dios, dice algo medio sorprendente. Ese Dios tan poderoso que mora en la vida de cada creyente, puede tener su poder limitado voluntariamente por el creyente. El creyente puede apagar la voz y la obra del Espíritu Santo en su vida. La idea de esa palabra es como cuando uno tira agua a un fuego, lo disminuye, lo afecta, lo hace apagar. Por supuesto, Dios nunca abandona a sus hijos. O sea, apagar el Espíritu no es quitar el Espíritu Santo. No podemos perder el Espíritu Santo. Podemos limitar su obra y su poder en nuestra vida por varias cosas. Y quiero hablar de 3 cosas donde nosotros podemos limitar el poder del Espíritu Santo y apagar la voz del Espíritu Santo y sufrir las consecuencias de nuestra desobediencia. Apagar el Espíritu es decir no a Dios, decir no a su Espíritu. Cuando Él nos quiere guiar a hacer algo, decimos no, y eso afecta el poder y la guía del Espíritu Santo. En vez de hacer su voluntad, hacemos nuestra voluntad. En vez de hacer caso a su voz, hacemos caso a la voz de nuestra carne. Ahora, podemos apagar el Espíritu Santo en nuestra vida de 3 maneras. Primero, podemos apagar al Espíritu Santo ignorando el Espíritu Santo. En el libro de Mateo dice así, Mateo 4, 1, hablando del Espíritu Santo en la
en la vida del Hijo de Dios. Dice en Mateo capítulo 4, versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Él fue llevado, fue guiado al desierto. En el libro de Hechos, capítulo 13, Dios dice en su palabra que el Espíritu Santo habló a los líderes en la iglesia y les dijo, apartadme a Pablo y a Silas para la obra a la cual los he llevado. O sea, Él los estaba hablando, los estaba guiando a ellos. Y también en Hechos 16, Pablo quiso ir a una ciudad a predicar y el Espíritu Santo no los permitió. De alguna manera los inquietó y les comunicó que no era su voluntad y los guió a predicar en otra ciudad, en Macedonia. Así que el Espíritu Santo quiere guiarnos a nosotros. Ahora, miren en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Dice así la palabra de Dios. En Romanos capítulo 8, dice en el versículo 14, dice, porque todo lo que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, una característica de un verdadero hijo de Dios es que el Espíritu Santo nos está guiando a obedecer a Dios y cumplir su voluntad en su vida. ¿Usted siente la guía del Espíritu Santo en su vida? ¿Siente a veces que Dios te está diciendo a hablar a alguien de Cristo y compartir el Evangelio? Usted está pensando, uy, ¿cómo empiezo? ¿Cómo hago? Cuando nosotros decimos no al Espíritu Santo, estamos apagando su voz, estamos afectando su obra en nuestra vida. Cuando un domingo a la mañana uno se levanta y uno piensa, debería ir a la iglesia, y uno dice, no quiero ir a la iglesia hoy. No, pero hay una voz como que, bueno, despertate, andate a la iglesia, ¿no es cierto? Eso es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y por supuesto, si uno desobedece al Espíritu Santo, no significa que no habla nunca más o que no nos va a guiar. Él, por supuesto, al escuchar su voz, nosotros podemos escucharle hablarnos y continúa hablándonos. Pero si continuamente estamos negando la guía del Espíritu Santo en nuestra voz, ignorándolo, se va apagando más y más y más. Y a veces Dios deja de hablarnos como una especie de disciplina en nuestra vida. ¿Se acuerda que Dios habló a Saúl en el Antiguo Testamento por medio de su profeta Samuel? Fue a Saúl y dijo, bueno, Saúl, Dios quiere que vayas, que pelees contra el enemigo y que destruye todo el enemigo, todas las cosas. Y Saúl desobedeció a Dios. Y volvió a hablar con Samuel y dijo, he obedecido la voz de Dios, cuando no lo obedeció a la voz de Dios. Dice la palabra de Dios que sufrió las consecuencias y Dios no le habló a él, nunca arregló sus cuentas con Dios, no confesó su pecado delante de Dios. Nuestro pecado puede afectar la voz de Dios. Tenemos que hacerle caso, tenemos que obedecer la voz de Dios y seguir la voz de Dios. Nos quiere guiar a hablar a otros de Cristo. Y puede ser que haya un compañero, o una compañera, un familiar, que el Espíritu Santo le ha hablado varias veces de hablarle de Cristo y lo has ignorado, lo has negado o lo has intentado a medias. Y deja de hablar. Debemos hacer caso a la voz del Espíritu Santo. Pedirle perdón, confesar el pecado y pedirle que nos hable y que nos guíe a nosotros. No apaguéis
el Espíritu. Un creyente que se acostumbra a decir no al Espíritu Santo, Dios puede soltarlo y dejarlo para que aprenda la importancia de escuchar la voz del Espíritu a través de los errores y las consecuencias de querer guiarse por su propia cuenta. No apaguéis el Espíritu. Dios quiere guiarnos, Dios quiere obrar en nosotros. A veces Dios quiere que alguien se involucre en algún ministerio en la iglesia. Y Dios le habla, y dice que no. Y llega un momento que Dios no le habla más acerca de la necesidad de obrar o cumplir algún ministerio. ¿Por qué? Porque ha apagado la voz del Espíritu Santo. Es algo peligroso, es algo triste. El creyente necesita escuchar la voz del Espíritu Santo y no apagar su voz. Uno puede apagar la voz y apagar el Espíritu ignorando la guía del Espíritu. Estamos en 1 Tesalonicenses 5, 19. Número 2, podemos apagar el Espíritu Santo ignorando la convicción del Espíritu Santo. Como yo les decía, cuando hacemos algo que está mal, es el Espíritu Santo que nos indica que lo que hemos hecho está mal, o cuando estamos pensando algo que está mal, que no debemos pensar en eso. Dice en el libro de Juan, el Evangelio de Juan dice, y cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hablando directamente de los incrédulos, menciona su ministerio de convencerle de su pecado, y hace lo mismo en la vida de un creyente. Nos convence del pecado. Y a veces el creyente no hace caso al Espíritu Santo de Dios y se acostumbra al pecado y no se siente mal por su pecado. ¿Cuántos creyentes me han dicho, bueno, pastor, yo puedo hacer eso, no me afecta, no me hace sentir mal? A veces uno tiene que mentir, a veces uno tiene que hacer tal y tal cosa. Se han acostumbrado tanto que el Espíritu no le habla tanto como le hablaba antes. Se ha apagado la voz del Espíritu. Y lo hace a propósito Dios, lo permite Dios para que se sufre las consecuencias y se dé cuenta, como dice el refrán, las mentiras tienen patas cortas, ¿no? Uno sufre las consecuencias. No apaguéis el Espíritu. No se acostumbren al pecado porque ha ignorado la voz del Espíritu, acostumbrándose a hacerlo, justificando el pecado, sabiendo que está mal. Hay que escuchar su voz. Y cuando Él nos habla del pecado, para mantener una conciencia sensible, debemos confesar el pecado y debemos arrepentirnos, que es cambiar, hacer un cambio en nuestra vida, dejando el pecado, dejando la costumbre o la práctica o el hábito. ¿Hay algún hábito en su vida que has permitido y que al principio el Espíritu Santo te hablaba y te convencía y decías, uy, está mal? Fue algo que sentía cuando se acostaba a la noche, uy, yo hice tal y tal cosa y sé que está mal, pero ahora lo hace y no le duele tanto, no le molesta, no lo piensa dos veces, ya se ha acostumbrado. En esta área de su vida se ha apagado la voz del Espíritu Santo. Es algo serio. Es algo que trae sus consecuencias. Dios dice en 1 Tesalonicenses 5, no apaguéis el Espíritu.
Apagamos el Espíritu cuando ignoramos su guía, pero también apagamos el Espíritu cuando ignoramos su convicción, cuando Él nos convence de pecado. Es triste la vida de Saúl y cómo terminó, porque ignoró a Dios y no confesó su pecado y desobedeció a Dios, y Dios dejó de hablarle a él. Por supuesto, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre los hijos de Dios y después desaparecía o se iba, y el Espíritu Santo no se va de nuestra vida, de nuestro cuerpo, es el templo del Espíritu Santo, pero su influencia, su poder puede disminuir en nuestra vida porque ignoramos la convicción del Espíritu Santo y nos acostumbramos al pecado en nuestra vida. Tenemos que pedir perdón, confesarlo a Dios para volver a ser más sensible al Espíritu Santo en esa área de nuestra vida. Pero también apagamos la voz del Espíritu cuando ignoramos su provisión. Cuando ignoramos su provisión, porque Él quiere extendernos siempre su gracia. Él siempre quiere ayudarnos en cada momento. A veces hay momentos muy difíciles y el Espíritu Santo les dice, mi gracia es suficiente. Y extiende su gracia, extiende su poder y quiere comunicar su poder. En 2 Corintios, dice en capítulo 12 de 2 Corintios, cuando Pablo oraba por su aguijón en su carne, él oraba al Señor y dice que el Señor lo contestó y dijo, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ese poder de Cristo, de Dios, del Espíritu Santo, quiere reposar sobre nosotros y darnos y ministrarnos su gracia, su ayuda en cada momento. Pero cuando el creyente rechaza las circunstancias, rehúsa recibir esa gracia y apropiar la gracia, se apaga la voz y se apaga la obra y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Y tristemente puede brotar en nosotros una raíz de amargura, porque Él extendió la gracia en la dificultad, en la prueba, en el momento difícil, y lo rechazamos. Dice en Hebreos capítulo 12, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Es el Espíritu Santo quien ministra la gracia de Dios al creyente y extiende la gracia de Dios y suple su gracia en nuestra vida. Si rechazamos su gracia, estamos apagando su poder y su obra en nuestra vida, y puede brotar una raíz de amargura, porque se ha apagado el Espíritu Santo. Estamos rechazando su obra en nuestra vida. Me gusta cómo Pablo expresó la bendición de Dios en su vida debido a la gracia de Dios, cuando él dijo en capítulo 15, versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy,
y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Esa gracia que Dios extiende a su Hijo para que obedezca a Dios, ese poder para poder vivir por Él, cuando el creyente lo rechaza, se apaga. Se apaga la voz y el poder y la obra del Espíritu Santo de Dios. ¿Ves a Dios obrando en tu vida, guiándoles a cumplir su voluntad? ¿Ven a Dios convenciéndole de pecado, de rebeldía, desobediencia, de egoísmo, de algún pecado? ¿Está pasando algún momento donde realmente necesita depender en la gracia de Dios para poder soportar y aguantar y seguir y estar feliz y contento en el Señor? No rechaces la obra del Espíritu Santo. Si Él te está guiando, escúchele y deje y permite que Él les guíe. Si Él les convence de pecado, pídele perdón. Pídele perdón y confiésalo y arrepiéntense. Y si en la dificultad Él extiende su gracia y te habla y dice, bástate mi gracia, dígale, ok, recibo tu gracia. Ministrame tu gracia, y con tu gracia te voy a obedecer, te voy a seguir y te voy a hacer caso en tu vida, para que no brote una raíz de amargura, para que no se apague su voz y su guía, para que no despertemos algún día diciendo, bueno, yo leo la palabra de Dios y no me habla Dios. Puede ser que el Espíritu Santo no te está hablando porque te habló tantas veces de cosas en su palabra que debería poner en práctica y dijiste no, que se apagó la voz del Espíritu Santo cuando estás leyendo. Es como nada en tu vida. Lo que Él quiere que hagas y que le obedezcas a Él y que revives esa voz y obra del Espíritu Santo en su vida. Dios quiere hablarnos, Dios quiere guiarnos, Dios quiere ministrarnos a nosotros. Pero tenemos que aceptarlo, tenemos que escucharlo, tenemos que hacerle caso. O si no, Dios se apaga, la voz del Espíritu Santo se apaga, y Él nos deja seguir nuestro camino hasta que nos demos cuenta, no, Señor, perdóname, yo te necesito. Necesito tu voz, necesito que estés obrando en mi vida y que estés guiando mi vida, dándome su gracia. Yo quiero obedecerte. Es algo que Él ofrece gratuitamente, su gracia y esa obra en nuestra vida. No debemos rechazarle a Él. Él quiere obrar en nuestra vida, quiere guiarnos. Me gusta cómo Pablo dijo a Timoteo, él dijo a Timoteo en capítulo 1 de 1 Timoteo, él dijo, en 2 Timoteo, él dijo, por lo cual, 2 Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, que animes ese don del Espíritu Santo en tu vida que Él te dio y que lo haga más fuerte. Y es como cuando el esposo está ahí en la parrilla y prende el fuego y está tratando de darle oxígeno, tratando con alguna para avivar el fuego, para que crezca el fuego. Y a través de la oración, a través de nuestra comunión con Dios, podemos avivar el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero a través de la desobediencia, a través de la rebeldía, podemos apagar su influencia
y su poder en nuestra vida. ¿Alguna vez hablaste con alguien y cada vez que vos dijiste algo, la otra persona se opuso o no le gustó, te discutió, en la conversación no dio, ¿no? Estaba, no, pero no, estás equivocado. ¿Y cómo respondiste a una persona medio dura o que no quería ni siquiera escuchar o siempre estaba en desacuerdo? ¿Qué hiciste? Nada. Bueno, no hablo más entonces, no hablo más. No hagamos eso con el Espíritu Santo de Dios. No discutimos con Dios. Hagamos caso al Espíritu Santo. Pongamos en práctica lo que Él dice y no apaguemos la voz y la obra y la guía del Espíritu Santo en nuestra vida. Al contrario, hagamos caso a Él. Oremos a Él, pidamos perdón a Él para que Él esté obrando poderosamente y que todos los días escuchemos su voz, guiándonos, hablándonos de la palabra, guiándonos a hablar a otros de Cristo y guiándonos a obedecer a Cristo en nuestra vida. Vamos a orar al Señor.